Actualización sobre el abordaje integral de la paciente con enfermedad respiratoria viral. Un fraterno saludo. Es un honor para mí que me hayan permitido el día de hoy dirigirme a ustedes en tan importante actividad académica, reafirmando nuestro compromiso en la educación médica continua. Deseo agradecerles esta oportunidad de compartir con ustedes en este curso virtual de actualización sobre el abordaje integral del paciente con enfermedad respiratoria viral, actualización 2023, con el tópico abordaje y tratamiento de la paciente embarazada con infección respiratoria viral, con humildad, pero a la vez con la esperanza de lo que se vaya a compartir sea de provecho para todos ustedes. Autoridades de nuestra Secretaría de Salud Jalisco, doctor Fernando Petersen, secretario de Salud Estatal, doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, titular del OP de Servicios de Salud Jalisco, al comité organizador, dirigido por el doctor Samuel Ramírez Flores, coordinador estatal de Vigilancia Epidemiológica del OPD, Servicios de Salud Jalisco, autoridades del Hospital General de Occidente, con su venia, y con su voto de confianza en esta travesía académica para representar con mucha humildad a nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, a nuestra sede hospital y en especial a usted, personal de salud, que nos congratula con su presencia, mis más altas consideraciones. Mi nombre es José Luis Rodríguez Chávez, soy médico adscrito a la Unidad de Alta Complejidad e Investigación en Obstetricia Crítica y Alto Riesgo Obstétrico del Hospital General de Occidente. Funjo como profesor de asignatura de la Universidad de Guadalajara en el 8º ciclo de la licenciatura en Medicina. Competencias de aprendizaje. Establecer un protocolo de actuación en tamizaje, diagnóstico y monitoreo de la gestación y puerperio tórpida por enfermedad respiratoria viral, en el cual evaluaremos dos aristas, influenza y COVID-19. Determinar por qué y para qué de esta propuesta. Conocer usted las indicaciones, contraindicaciones y situaciones clínicas específicas basadas en recomendaciones. Aplicaremos para todo ello la mejor evidencia científica disponible. Obertura. Esta obra de arte representa la máxima expresión de nuestro quehacer cotidiano en esta actuación de ciencia. La evolución favorable del embarazo requiere de una adaptación del organismo materno. Las modificaciones adaptativas, que de una u otra forma pueden contribuir a que se presenten ciertas complicaciones, como por ejemplo las infecciones durante el embarazo, parto y puerperio. De notar el aloinjerto por la placenta, que impacta en la vulnerabilidad de ese grupo específico de pacientes. El maximizar la atención no solo una paciente, sino dos, tres o más. Por lo tanto, mantener presente los cambios gravídicos adaptativos. De ello, es importante recordar la inmunidad en el embarazo. El útero gestante es un lugar inmunológicamente privilegiado, donde el feto es protegido del rechazo inmune materno. La gestación constituye un acontecimiento de equilibrio inmunológico, mientras el sistema inmune mantiene la competencia para defender contra antígenos foráneos. Los mecanismos de tolerancia local y periférica previenen una respuesta inapropiada contra los aloinjertos fetales de origen paterno, lo que pudiera provocar el rechazo al feto. Por lo tanto, el patrón de citoquinas cambia en los distintos trimestres del embarazo. Ejemplo de ello, el fenotipo TH2 de las células TCD4 predomina sobre el TH1. Hay disminución de las células natural killer circulantes. Primera pregunta, ¿por qué es importante la evaluación de las infecciones obstétricas? Las infecciones pueden ser, como ustedes lo saben, congénitas o transplacentarias. Las embarazadas pueden adquirir infección y el virus puede presentar la placenta, afectar el funcionamiento de la homeostasis de la unidad fetoplacentaria e infectar al feto. Suelen ser ascendentes. Pueden ser perinatales, agentes virales localizados en genitales externos, canal de parto, y pueden contaminar hacia el feto. Se adquieren al nacer y hasta 4 semanas postnatales, o en el momento de la lactancia. Recordando que en el tracto gastrointestinal recién nacido hay menor acidez, las mucosas tienen menor moco y hay actividad del IgA. La mucosa es más delgada, todo ello facilitando la penetración viral. Por lo tanto, tenemos tres entidades. Las infecciones que pueden ser de carácter asintomático, el escenario en el cual requerimos de un diagnóstico y un tratamiento precoz, por lo cual mejoraremos la y mortalidad perinatal, feto, neonato, madre y placenta, y por suerte muchas de estas infecciones son prevenibles. Trazabilidad. Indistintamente cualquier problema trascendente durante la etapa preconcepcional, la gestación y el puerperio nos devenga una necesidad inamovible de perpetuar la salud de nuestras pacientes.
Por lo tanto, postulamos que en este escenario clínico es un problema prioritario de salud y deseamos compartir con ustedes estrategias y herramientas para optimizar este proceso. Influenza. Las pacientes embarazadas infectadas con el virus de influenza tienen un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad que la población general. Virus de influenza es de la familia Orthomyxoviridae. Conocemos 4 géneros asociados: influenza A, influenza virus B, influenza virus C y togovirus. Recuerden ustedes, es un virus envuelto y su genoma se encuentra segmentado en porciones de RNA de cadena única con polaridad negativa. Se clasifica de acuerdo a las diferencias antígenas de la proteína que lo forman. La puerta de entrada es el tracto respiratorio, mediante aerosoles y gotas pequeñas generadas al toser o estornudar, o en nuestro contexto de atención en salud, con contacto de secreciones respiratorias. Las manifestaciones clínicas suelen ser vastas. Hay patología del tracto respiratorio inferior, inflamación aguda y edema de las mucosas, ya sea en laringe, tráquea y bronquios. Hay infiltrados de neutrófilos y células mononucleares. Contexto clínico. La presentación de gripe es extremadamente amplia, desde infecciones asintomáticas hasta signos sistémicos, con complicaciones multiórganos sistémicas que comprometen órganos sistemas tal cual el cardioneumológico, el hepatometabólico, nefrourinario, cerebral y muscular, y por ende un impacto negativo sobre la unidad fetoplacentaria. El virus de la influenza evade el sistema inmune mediante mecanismos de variación antígena y también inhibe la activación del interferón. Estructura del virus. Está constituida por complejos de ribonucleoproteínas, neuroaminidasas N1 a N9, a hematoglutatita, que es una glicoproteína de transmembrana que permite la absorción a la célula a través de la unión de receptores de ácidos siálicos, H1 a H6. Por todo ello, las infecciones de la influenza estacional durante el segundo y tercer trimestre de gestación aumenta la movilidad de las embarazadas con mayores tasas de hospitalización, mortalidad más alta que en la población general. De manera muy puntual, incrementa el riesgo de aborto espontáneo, incrementa el riesgo de parto prematuro, muerte neonatal, crecimiento fetal restringido, estado fetal incierto y peso bajo nacer. Es probable que estas complicaciones se deban a la exposición indirecta a la expresión de citoquinas inflamatorias maternas y a la desregulación de las hormonas asociadas al embarazo, por ejemplo, el lactógeno placentario. El tratamiento, peculiarmente sintomático, control térmico, medidas generales de aislamiento, hidratación y de requerirse, deberá ser acorde a medicina de precisión, basada en riesgo obstétrico, comorbilidades, el indicar oseltamivir 75 miligramos oral cada 2 horas por un periodo de 5 días. La resolución de la enfermedad tiende a mejorar al paso de 3 a 5 días. Por lo tanto, las estrategias dirigidas a educación en salud, basadas en autocuidados, la integración de la sociedad civil, las sociedades científicas, el gobierno, los sistemas sanitarios, per se, con sus limitaciones y alcances, en el contexto de prevención primaria en salud, que sería evitar espacios abiertos, evitar contagios con personas que padecen actualmente la infección y, de manera muy puntual, la inmunización como una estrategia prioritaria para poder minimizar esta morbilidad asociativa. Como por ejemplo, podemos tener en cuenta que los resultados de la inmunización durante el embarazo impactan de manera proactiva hacia con el neonato. El grupo de Kahneman, en este marzo del 2023, nos regalan este ensayo doble ciego, fase 3, el cual se incluyó en 18 países, proporción 1:1, que evaluó el uso de vacunas bivalentes para virus sincitial respiratorio, pre-F, inyección intramuscular de 120 microgramos de una proteína F bivalente de prefusión del virus sincitial respiratorio. En mujeres embarazadas demuestra que una dosis de vacunación entre la semana 24 y la 36 generó una reducción notable de las infecciones respiratorias severas en infantes dentro de los 90 días de vida. La eficacia de la vacuna superó el 81%. El monitoreo postnatal entre el día 90, 120, 150 y 180 denotó seguridad
en cuanto a esta implementación de carácter profiláctico. Se incluyeron 3.682 pacientes en el grupo vacunas, 3.676 en el grupo placebo, y al final se evaluaron 3.570 lactantes del grupo vacuna y 3.358 lactantes del grupo placebo. La vacuna para el virus sincitial respiratorio PrEF administrada durante el embarazo fue eficaz contra enfermedades graves del tracto respiratorio inferior asociadas al virus sincitial respiratorio en lactantes, atendidos médicamente y no se identificaron problemas de salud. Una esperanza para empezar a reducir la gran carga de eventualidades a esta enfermedad. Como comentario, en ese estudio falleció un bebé de 4 meses por bronquiolitis en una paciente que recibió grupo placebo. No se asignó el grupo vacuna. Por lo tanto, la prioridad sería reducir esta muerte. Valdría la pena que al futuro tengamos un impacto sustancial. Tópico 2. COVID, actualización. Esta relatoría contiene información dirigida al médico general, al médico especialista, al médico egresado y información intentando cumplir su expectativa en este tópico y que sea de aplicabilidad en su entorno clínico. Como es de su conocimiento, nos enfrentaremos a un reto de tiempo y el vasto mundo de información. Y de manera muy personal, como analogía, nos ha generado que este tópico y preeclampsia tienen bastantes similitudes. Los avances científicos nos han aperturado una gran proyección en el entrenamiento de su fisiopatogenia y generando más líneas de investigación basadas en múltiples cosmovisiones, por lo tanto, una entidad enigmática y con personalidad y carisma propio. Al precisar la temática de la charla, encontramos infodemia, contemplamos guías de práctica clínica, statements, guidelines de esta patología, además de menciones basadas en experiencias anecdóticas y en la dinámica de crecimiento de la evidencia científica y la desmitificación de otras propuestas. La propuesta es conocer de dónde partimos, ya que hace a un par de años de esa catástrofe, y acompañamos ese timeline de recursos científicos, como sociedad, como nación, y las múltiples propuestas a nivel continente y de carácter. Para nuestro contexto diario, la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia en el año 2020 postula el primer protocolo de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia para las sospechas SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas, en el cual tuvimos la congratulación de participar de manera proactiva. Y nos guiaremos con actualizaciones, por ejemplo, con este guideline del Hospital Clínic de Barcelona, en el cual ellos de manera quincenal actualizaban y generan evidencia científica para poder generar una atribución terapéutica para con los pacientes. ¿Cómo clasificar esta entidad clínica? Los puntos claves. El riesgo de transmisión vertical oscila entre el 1 y el 3,5% aproximadamente y por lo tanto es poco relevante. Si bien se aisló SARS-CoV-2 en la placenta, la transmisión vertical parece una eventualidad poco frecuente y limitada a los casos de infección materna grave. Los estudios existentes no han evidenciado la presencia de virus en secreciones vaginales ni tampoco en leche materna. Parece que la gestación se asocia a un mayor riesgo de infección severa respecto a la población no gestante, especialmente en trimestre 3, cuando se asocian los siguientes factores de riesgo: edad materna avanzada, índice de masa corporal elevado, hipertensión crónica y diabetes pregestacional. Otras comunidades a tener en cuenta son enfermedades cardiopulmonares, enfermedades renales estadio 3 o 4, inmunosupresión, ya sea en pacientes trasplantadas, pacientes que viven con HIV, tratamientos inmunosupresores o tratamientos con corticoides equivalentes a dosis superiores a 20 miligramos de prednisona durante un periodo superior a 15 días. La mortalidad en gestantes se sitúa alrededor del 0,1%. Perfecto. Entonces, para poder clasificar esta entidad clínica, utilizaremos esta herramienta. Infección leve, cuando el cuadro de vías respiratorias altas, tos o dinofagia renal está asociado o no a síntomas inespecíficos, fibromialgia, y tenemos marcadores bioquímicos en el cual se encuentran dentro normalidad. Proteína C reactiva ultrasensible menor a 7 miligramos, linfocitos mayores a 1000 células por metro cúbico, DHL y ferritina normales, y en la escala de predicción de mortalidad por neumonía, CURP 65 tenemos un puntaje de 0 o menor. Infección moderada, neumonía leve, confirmada con radiografía de tórax, infiltrados intersticiales unilaterales o con la utilización de luz, ultrasonido pulmonar y sin signos de gravedad, saturando el aire ambiente de manera superior a 92%,
no tiene necesidad de vasopresor ni de asistencia ventilatoria, y la escala CORP 65 es mayor a 1. Alteraciones analíticas, aquí tenemos un incremento en la proteína C reactiva, decremento de linfocitos menores a 1000, la ferritina superior a 400 nanogramos sobre un litro, y la presencia de una determinación de deshidrogenasa láctica superior a 300 unidades sobre litro. Infección grave, podemos tener dos condiciones: neumonía grave o distrés respiratorio, contemplando que esto es un proceso de sepsis, y ese proceso séptico puede llevar a una fase de choque séptico propiamente. Neumonía grave, hay falla de más de un órgano, la oximetría pulso al aire ambiente es inferior a 90%, o la frecuencia respiratoria supera 30 respiraciones por minuto y hay necesidad de vasopresores. En este orden de ideas, el estudio nos otorga la iniciativa para poder indicar dexametasona 6 miligramos, recovery trial, con la intención de optimizar respuesta inmunomodular a las pacientes con oximetrías menores al 93%. Distrés respiratorio, presencia de hallazgos clínicos o relojos sugestivos, hay uso de músculos accesorios, presencia de disnea, infiltrados biosales en la tela de tórax, junto con la evidencia de déficit de oxigenación arterial, y se mente la atenuación de SAPAFI o de PAFI. Sepsis, disfunción orgánica y que se puede identificar como cambio en la escala aguda SOFA score mayor a 2 puntos, PIU-SOFA mayor a 2 de las tres variables, en las cuales contemplamos Glasgow menor a 13 puntos, tensión arterial sistólica menor a 90, aquí tendremos esa corrección propiamente, y la frecuencia respiratoria superior a 22 respiraciones por minuto. Y choque séptico cuando la paciente requiere de aminas presoras o tenemos biomarcadores séricos que nos contemplan esta condición clínica. Por ejemplo, lactato superior a 2 milimoles o 18 miligramos por litro, con un alto riesgo para enfermedad tromboembólica y otras complicaciones como sobreinfecciones respiratorias bacterianas, injuria cardíaca o encefalitis. En este flujograma de actuación puede estar perpetuado el contexto de cada institución pública o cada institución privada en la cual debe estar un espacio dirigido para este tipo de pacientes. Ellos postulan como una prioridad ese antígeno para poder estadificar si el paciente requiere de estancia hospitalaria o una transición hacia una monitoría de carácter ambulatorio, pero basada con telemedicina o telemonitoreo. Perfecto. Bien, entonces, en esta relatoría, las mujeres embarazadas infectadas con COVID-19 tienen, y nos lanzan tres posibles preguntas: 22 veces mayor tasa de parto pretérmino, 14 veces mayor riesgo de tener una intubación orotraqueal o la necesidad de ventilación mecánica asistida, o 15 veces más la posibilidad de morir. Y la respuesta es cualquiera de estas tres. En el boom de la pandemia se situó el aspecto de la inmunización, por lo tanto necesitamos de tener congruencia en el aspecto del ámbito mm, de cobertura de esta entidad clínica. En este orden de ideas, si lanzamos una pregunta de carácter social a un grupo científico, podemos tener distintas percepciones. En esta relatoria, pues apostaremos por la respuesta B. Un estudio aleatorio, control fue placebo, encuentra que luego de 3 meses de aplicarse la vacuna B, hay significancia estadística, 0,05 de P, y se infectan menos los que reciben la vacuna. Las condiciones y seguimiento de ambos estudios fueron iguales. ¿Cuál vacuna elegiremos? Nosotros, la vacuna B. Por lo tanto, la estratificación de riesgo y los cuidados propios de la gestante desde una perspectiva de alto riesgo. Criterios de ingreso de gestantes con COVID-19. Desde nuestro contexto, cualquier paciente con diagnóstico o con la intención de descarte de esta clínica viral es candidata al ingreso, tamizaje, seguimiento y resolución de la complicación aguda. En general, criterios de ingreso: fiebre persistente a menos de 38 grados a pesar del uso de antipiréticos, criterio de infección moderado, como ya hemos mencionado, datos de neumonía a nivel de la tela de tórax o del ultrasonido pulmonar, alteraciones analíticas como una PCR sobre 7 miligramos por decilitro, caída de linfocitos a menor de 1000 células por metro cúbico, una ferritina superior a 400 nanogramos sobre mililitro, o un incremento exponencial de deshidrogenasa láctica superior a 300 unidades sobre litro. Los criterios de infección grave según la tabla pasada, o que tengan criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Y nuestra escala de gravedad va a estar situada en Corpus 65, que es un acrónimo. C de confusión aguda, la U de uremia, más de 19 miligramos sobre decilitro, que nos orienta a una condición de lesión renal.
R de respiraciones, mayor de 30 respiraciones por minuto o por línea. B de presión sistólica menor a 90, diastólica menor a 60, y la edad de 65, que obviamente pues no va a aplicar a nuestro contexto de vigilancia de estos pacientes. Y que tenga criterios de otros motivos obstétricos, pero que esté infectada la paciente. Como toda entidad nosológica de recién descubrimiento, genera una visualización enfocada en el orden de la cronología de su signología y sintomatología, así como su caracterización en ese escenario específico. Encontramos vías de inflamación con el incremento de biomarcadores inflamatorios, vías de coagulación que agravan a este grupo de alta vulnerabilidad y el daño metabólico denominado como síndrome cardiometabólico asociado a COVID. Tal cual mi mención pasada, es una condición heterogénea preeclampsia, porque genera síndrome de disfunción órgano múltiple. Y en esa gráfica, pues es sencilla de continuar o de visualizar. Del día 0 al 7 tenemos una expresión leve de la enfermedad, quizás sin signos y síntomas constitucionales, de índice de neumonía, y la paciente mantiene una oximetría de pulso adecuada. Sin embargo, a partir del día 7 al día 14 tenemos síndrome pulmonar importante con datos cardinales de carácter neumológico respiratorio, la evidencia de una infección por neumonía y la caída del índice de oxigenación menor a 300. Y en el día 14 después de presentar esa condición de daño multiorgánico en el cual vamos a tener lesión renal, injuria cardíaca y lesión hepatocelular. Días de inflamación, tenemos el incremento de biomarcadores como la proteína C reactiva, la ferritina y la interleuquina 6. De la vía de coagulación, pues vamos a tener marcadores dirigidos como es el dímero D, y en el síndrome cardiometabólico, perdón, vamos a tener alteraciones de la glucosa con nuestros pacientes. Criterios de ingreso a unidades de cuidados intensivos, ya sean polivalentes o de género, sería el simple hecho de ser mujer embarazada como criterio de prioridad tipo 1. Pero tenemos criterios mayores y criterios menores. En esa orden de ideas se ocupará un mayor o tres menores para poder contemplar la necesidad de la paciente. Necesidad de ventilación mecánica invasiva, o choque con necesidad de vasopresores, o choque que no reverta a la volumetría propiamente. Criterios menores, taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 300, a 30, una PAFI menor de 150, la presencia de infiltrados multilobulares, confusión o desorientación, y uremia con un boom mayor a 20 miligramos sobre decilitro. Leucopenia moderada, menos de 4000, trombocitopenia menos de 100.000, que la paciente tenga termoinestabilidad, con hipotermia principalmente, con una temperatura menor a 36 grados, y que dentro del contexto de incoherencia hemodinámica, la paciente requiera de aminas presoras para poder mantener coherencia en cuanto a la tensión arterial. Recordemos que hay disminución de la compliance de la caja torácica, menor capacidad funcional residual, menor tolerancia a la hipoxemia. Su presión meseta-meta puede ser más alta por su mecánica relacional al útero gestante. Hablando de ventilación mecánica asistida, bundle de cuidados de circuito de ventilación hacia bucal, posición del paciente, entre otros, son estrategias para poder optimizar la menor cantidad de tiempo de ventilación mecánica. La cabecera, como siempre, debe estar en una postura de 30 a 45 grados. Realizar un winning o una involucro de ver la competencia para poder estudiar a la paciente lo más rápido posible, y ventilación protectora más pronación tienen una alta afluencia en nuestros pacientes sin contraindicación. El uso adecuado de dispositivos protectores abdominales y zonas de declive, y secuencia de pronación, supinación diurna y pronación nocturna bajo monitoreo intermitente fetal propio. ¿Cómo tratar COVID-19 en un entorno de un paciente con estas condiciones? Lo que tenemos en 4 aristas: el soporte orgánico, la anticoagulación, la inflamación y la postura de los antivirales. Esto lo podemos ver desde un enfoque vasto o desde un enfoque netamente dirigido para condiciones de epidemia o de pandemia propiamente. Concluyendo con una estrategia prioritaria puede ser los cuidados críticos impares. Esto es la atención de un paciente en cualquier espacio hospitalario sin tener un espacio físico propiamente de terapia intensiva, sin embargo, con el equipo personal competente y la infraestructura necesaria para poder realizar esto. De los cuidados de soporte orgánico, pues podemos tener dos instancias: el apoyo de oxígeno suplementario con ventilación de alto flujo, que es una ventilación no invasiva, el abordaje avanzado viaria con ventilación invasiva orotraqueal. Recordarles la posición prona a la paciente con supinación. En algunos cuantos escenarios, las membranas extracorpóreas de oxigenación o ECMO,
y en muy pocos casos clínicos, pues el nitrógeno. Bien. Por lo tanto, tendremos en mente secuencias de actuaciones de terapia intensiva de carácter profiláctico. Por ejemplo, evitar hiperhidratación, evitar sobresedación, el uso racional de antibióticos, el uso inapropiado de terapia transfusional, la malnutrición y retroalimentación, profilaxis de úlceras gástricas y úlceras por estrés, minimizar el sobreuso de monitoreo invasivo y el abuso de exámenes de laboratorio. Recordemos que las infecciones agudas y las posibles vías de interacción lineal como síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto van a estar minimizadas con la ventilación mecánica protectora. Todo ello, recordando que es secundaria a la citotoxicidad directa de trombosis, por lo tanto, en el apartado 2 es importante tener en cuenta que la paciente requiere más allá de medidas profilácticas mecánicas, de medidas profilácticas de carácter farmacológico y en algunos cuantos escenarios de medidas terapéuticas con heparina bajo peso molecular. Para el proceso de inflamación, la postura, como les he mencionado, es el uso de corticosteroides basados en el estudio de Recovery Trial con el uso de dexametasona. Y de los antivirales, pues aquí tendremos ciertas perspectivas en el contexto del recurso y de la eficacia con estas pacientes. En el orden de ideas de seguridad, Remdesivir y Toxicilumab son los dos fármacos líderes hoy en día para la atención de estas pacientes. Y pues obviamente se siguen postulando nuevas líneas terapéuticas como molnupiravir y recordarles que la fluidoterapia debe ser basada con la premisa de nefroprotección y de uso racional propio. Pregunta de carácter cotidiano de las pacientes hacia el entorno hospitalario. ¿La paciente obstétrica puede vacunarse contra COVID, ya sea durante el contexto del embarazo o la lactancia? Al momento, pues tenemos ciertas limitaciones sobre los datos de seguridad, pero en el orden de eficiencia terapéutica y protección para con nuestras pacientes, sería una intervención factible e inamovible para todas nuestras pacientes. Recordarles que COVID-19 se asoció fuertemente con preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional, bajo peso al nacer, y en 42 estudios que participaron 438.548 pacientes embarazadas, encontramos estas condiciones. Se puede ofrecer vacunas contra COVID-19 autorizadas actualmente a personas que están embarazadas o en periodo de lactancia. Con base en cómo funcionan estas vacunas en el organismo, los expertos creen que es poco probable que presente un riesgo específico para personas embarazadas o en periodo de lactancia. Y podemos postular como hito la inmunización como parteaguas en la prevención primaria. De valor agregado, dentro de esta catástrofe fue optimizar el proceso de docencia basados en telesimulación, las redes colaborativas entre instituciones en telemedicina y las perspectivas a futuro en estas pacientes dentro de un periodo de 4 años. El incremento en la implementación de simulación clínica de baja y de alta complejidad para niveles de pregrado, posgrado y posgrados. Y en manera de comentario de conciencia social, aviso de ocasión, si usted viajó a algún lugar donde COVID-19 está generando estragos en salud pública y resuelve a su país natal donde no se responsabilizó su aduana y cree que el gobierno tiene responsabilidad de mantenernos en la cuarentena, usted y solo usted es el causante de daños colaterales y es irresponsable si está por las calles como si no pasase nada. Ficha metacognitiva. 4 aristas, 4 rubros, 4 premisas. Y a manera de conclusión, las infecciones virales durante el embarazo se asocian a resultados perinatos adversos. Por lo tanto, requerimos de reconocimiento y abordaje precoz, homeostasis y prevención, protocolos estandarizados y medicina de presión personalizada. Concluye esta relatoría esperando cumplir cabalmente con la expectativa que se haya generado y quedo atento a sus dudas y preguntas. Estamos a sus órdenes en el Hospital General del Occidente y que este curso sea exitoso.